Pocas figuras en el arte latinoamericano han generado tanta división como Fernando Botero. Para algunos es un maestro absoluto, dueño de un estilo inconfundible, defensor del oficio, creador de una estética que se reconoce en 2 segundos en cualquier parte del mundo. Para otros, Botero es el ejemplo perfecto de cómo el mercado puede devorar la ambigüedad del arte y convertirlo en fórmula, una marca registrada, un producto repetible, una fábrica de volumen y de ventas millonarias, y ahí está la paradoja que alimenta esta historia. Botero fue amado por el público, rechazado por parte de la crítica, deseado por los coleccionistas y cuestionado por los puristas que nunca lo perdonaron por ser demasiado popular. ¿Era arte o mercancía? ¿Era genio o marketing? ¿Era coherencia estética o repetición estratégicamente rentable? Lo cierto es que detrás de cada figura gordita, como algunos la llamaban con ironía, hay un debate feroz sobre identidad, elitismo, mercado, belleza y poder cultural. Aquí no buscamos resolver la polémica, buscamos entenderla, porque la historia de Botero no es solo la historia de un artista, es la historia de un conflicto que todavía define cómo pensamos el arte latinoamericano. Antes de convertirse en un artista reconocido, Fernando Botero era un joven de Medellín obsesionado con aprender a pintar. Y lo más sorprendente para aquellos que lo asocian con la repetición comercial es que su inicio fue experimental, inquieto y casi irreverente. En los años 40 y 50, Botero no tenía un estilo definido, pero tenía algo igual de poderoso, una ambición voraz por dominar el oficio. Estudió grabado, caricatura política, muralismo, pintura académica, cualquier disciplina que le permitiera entender mejor la forma, el volumen, la proporción. Le fascinaban los grandes maestros del Quattrocento, Giotto, Masaccio, Uccello, y su capacidad para dotar de monumentalidad a lo cotidiano. Botero quería lo mismo, un lenguaje que fuera suyo, una manera de mirar el mundo que nadie pudiera copiar. Pero en ese entonces, nada de lo que hacía era boterista. No había figuras voluminosas, ni curvas exageradas, ni sensualidad geométrica. Era un joven buscando su voz en medio de muchos ecos. Su vida no era fácil. Vivía de encargos pequeños, trabajos ocasionales, ilustraciones mal pagas. Viajó a Bogotá, luego a España, Italia, México, siempre intentando encontrar un punto de equilibrio entre tradición e innovación. Lo que pocos sabrán es que Botero fracasó varias veces antes de ser Botero. Sus exposiciones iniciales pasaban desapercibidas, sus experimentos eran recibidos con escepticismo. Los críticos locales no imaginaban que ese muchacho tímido y testarudo estaba destinado a convertirse en uno de los nombres más importantes del arte colombiano. Y entonces, en plena búsqueda, ocurrió el accidente que cambiaría su vida, un accidente que no tenía nada de espectacular hasta que él supo verlo. La leyenda dice que el estilo de Botero, esa volumetría exuberante que hoy se reconoce fácilmente, nació por accidente. Y aunque parece exageración, lo cierto es que el momento decisivo fue tan simple como transformador. En 1956, mientras vivía en México, Botero pintaba una naturaleza muerta inspirada en las proporciones del arte renacentista. Era un ejercicio, una búsqueda, más dentro de sus experimentos de forma y tamaño. Pero en ese ensayo formal dibujó un violín y por casualidad exageró ligeramente la caja del instrumento. La figura, al aumentar de tamaño, adquirió una presencia monumental, casi arquitectónica. Era como si la forma, al expandirse, revelara una sensualidad nueva, una energía inesperada, un tipo de gravedad propia. Botero tuvo una epifanía. Descubrió que al expandir el volumen no solo alteraba la figura, creaba un universo. Ese fue el nacimiento del boterismo. No una fórmula, no una decisión comercial, no un truco visual. Una intuición estética profunda sobre la volumetría como lenguaje. Para Botero, el volumen no era gordura, sino abundancia, presencia, vitalidad, espacio expandido, sensualidad formal. Esa característica abrió un camino completamente nuevo, una estética que combinaba humor, crítica, ironía, teatralidad y una visión personalísima del mundo. El joven, que antes imitaba estilos ajenos, había encontrado por fin uno que nadie más tenía, y ese estilo se convertía en la marca que lo lanzaría al mundo.
Después de descubrir el estilo volumétrico, Botero sabía que había encontrado su insignia, pero todavía nadie más lo sabía. El mundo del arte es lento para reconocer innovaciones que no encajan en sus categorías dominantes. Y Botero estaba proponiendo un lenguaje que no era abstracto, no era conceptual, no era expresionista, era otra cosa. A finales de los años 50, Botero llega a Nueva York, sin dinero, sin contactos sólidos, sin la red que muchos artistas latinoamericanos dependían para sobrevivir. Vivía en un pequeño departamento, trabajaba sin parar y enviaba obras a galerías que no respondían. Pero Botero tenía un arma secreta, una persistencia casi obsesiva y una estética imposible de ignorar. Poco a poco, algunas galerías menores comenzaron a interesarse. La gente no entendía el estilo, pero tampoco podía olvidarlo. La leyenda real dice así: un coleccionista estadounidense vio una obra de Botero en una pequeña exposición y la compró inmediatamente. Ese gesto, mínimo pero significativo, abrió la puerta a otras compras y en el mercado nada genera interés como otra persona arriesgándose primero. Botero comenzaba a circular. Botero dividía su vida entre Nueva York, México, Bogotá, Florencia y París. Su disciplina era casi militar. Pintaba todos los días, trabajaba sin interrupción, desarrollaba la volumetría como si fuera una ciencia exacta. Mientras tanto, en Europa, empezó a prestar atención. Sus figuras expandían un imaginario latinoamericano estilizado, humorístico y reconocible. En los años 70 y 80, Botero comienza su producción monumental. Esculturas enormes instaladas en avenidas, plazas y museos alrededor del mundo. Ahí su marca se vuelve internacional y viral antes de que lo viral existiera. Turistas, diplomáticos, estudiantes, familias, críticos, todos interactuaban con sus esculturas, aunque no estuvieran de acuerdo sobre si eso era arte serio. De golpe, Botero estaba en todos lados. Museos en Europa, galerías en Nueva York, ferias internacionales, plazas públicas en Asia, Medio Oriente y América Latina. Subastas que comenzaban a dispararse y lo más interesante, el público general lo adoraba, los coleccionistas lo buscaban y ciertas críticas lo miraban con sospecha creciente. Botero se había convertido en una figura central del arte global, pero también en un blanco fácil para los debates elitistas que vendrían después. A medida que Botero se consolidó como figura internacional, comenzó también a formarse la percepción y la sospecha de que su obra no cambiaba. Sus figuras voluminosas, sus atmósferas suaves, sus composiciones perfectamente ordenadas parecían replicarse de un cuadro a otro, de una década a otra, como si el tiempo no existiera dentro de su universo. Para algunos, esa estabilidad era prueba de una obsesión formal admirable, un artista que había encontrado un lenguaje tan propio que no necesitaba desviarse. Para otros, era un síntoma de algo menos romántico, una fórmula rentable, un estilo que garantizaba ventas, un gesto repetido, hasta convertirse en logotipo. Ahí comenzó la verdadera fricción. La crítica más dura, sobre todo en Nueva York, Londres y ciertos círculos curatoriales, veían en Botero una especie de herejía, un artista que se negaba a evolucionar según las exigencias del arte contemporáneo. Su estilo era considerado demasiado amable, demasiado reconocible, demasiado cómodo. Una parte de la élite lo acusaba de producir imágenes fáciles, kitsch decorativas, obras diseñadas para complacer al mercado más que para desafiarlo. Pero esa narrativa tenía su contraparte. En Latinoamérica muchos artistas, historiadores y espectadores defendían esa supuesta repetición como un acto de coherencia. Botero no estaba imitando una fórmula, estaba profundizando en una visión del mundo. La volumetría era para él una forma de sensualidad, un homenaje a la pintura clásica, una manera de expandir la realidad hacia algo casi teatral. Su constancia no era monotonía, era fidelidad a una idea estética que consideraba inagotable. La ironía de toda esta polémica es que mientras los críticos discutían si su obra era demasiado repetitiva, el mercado la celebraba precisamente por su consistencia. Para los coleccionistas, museos privados y compradores internacionales, Botero ofrecía algo que muy pocos artistas podían prometer: una identidad reconocible en un segundo,
un sello inconfundible, una garantía de valor. En un mundo saturado de tendencias efímeras, su insistencia en ese universo volumétrico se convirtió en un refugio. Y así, el debate se volvió eterno. ¿Era Botero un maestro obstinado en defender su visión o un artista atrapado en una fórmula que el mercado premió demasiado? ¿Era artesano, genio, marca, mito o simplemente un hombre que encontró un lenguaje y lo llevó hasta sus últimas consecuencias? Si había un espacio donde Botero nunca terminó de encajar, fue en el mundo intelectual. No porque careciera de rigor, sino porque su obra no respondía a las preocupaciones estéticas que dominaban el circuito de legitimación del arte contemporáneo. Mientras la crítica celebraba el rigor, la experimentación radical, el gesto conceptual o la ruptura permanente, Botero insistía en algo que muchos consideraban sospechosamente clásico: la pintura figurativa, la belleza formal, la coherencia estilística, como si eso fuera un pecado. Con el tiempo, se volvió casi un deporte para algunos teóricos desestimar a Botero. Lo acusaban de producir imágenes demasiado agradables, demasiado accesibles, demasiado listas para ser colgadas en las paredes de hoteles, bancos o embajadas. Había un tono condescendiente en esas críticas, una sospecha de que su éxito popular lo volvía menos serio, menos profundo, menos legítimo. Lo curioso es que esa incomodidad decía más de la crítica que del artista. Botero desafiaba una regla no escrita del arte contemporáneo: la idea de que solo lo difícil, lo críptico o lo incómodo puede ser considerado importante. Él, en cambio, apostaba por la claridad visual, el humor, por la ironía suave, por la voluptuosidad de las formas y por una relación directa con el espectador. Ese acceso inmediato lo convirtió en un favorito del público y, paradójicamente, en un blanco del elitismo artístico. Había algo sobre Botero que irritaba profundamente a ciertos críticos. Su éxito estaba fuera de su control. No dependía de museos, ni de textos curatoriales, ni de teorías complejas. La gente simplemente conectaba con su obra, y en un sistema donde la legitimidad suele circular desde arriba hacia abajo, que un artista generara impacto desde el público hacia la institución era casi una herejía. El resultado fue una tensión permanente: el público adorándolo, el mercado celebrándolo y parte de la crítica intentando decidir si su obra era demasiado popular para ser considerada alta cultura. Botero parecía disfrutar de esa fricción. No necesitaba convencer a nadie. Su respuesta a las críticas era simple: mi estilo no es repetitivo, es coherente. Y esa coherencia, amplificada, discutida, amada y odiada, fue lo que terminó convirtiéndolo en una figura imposible de ignorar, incluso para quienes preferían hacerlo. Colombia ha tenido con Botero una relación contradictoria. Es una mezcla de orgullo, distancia, sospecha, cariño y exasperación. Una tensión emocional que evidencia algo aún más grande: cómo un país construye y cuestiona sus símbolos culturales. Para muchos colombianos, Botero fue un embajador involuntario. Sus volúmenes se volvieron parte del paisaje nacional. En Medellín, en Bogotá, en museos donde sus donaciones cambiaron para siempre la infraestructura cultural del país. La gente creció rodeada de Boteros, como si fuera parte del mobiliario emocional de la nación. Y eso generó un orgullo auténtico. Tenemos un artista reconocido en todo el mundo, pero también una incomodidad latente. ¿Ese es el artista que nos representa? Porque mientras el mundo celebraba su estilo amable, voluptuoso y reconocible, Colombia estaba viviendo décadas de violencia, desigualdad, conflicto armado, abandono estatal, crisis sociales profundas, y muchos sentían que la estética de Botero no hablaba de esa realidad, o que la hablaba desde un lugar demasiado pulido, demasiado metafórico, demasiado bonito para la crudeza cotidiana. La tensión se volvió más fuerte cuando sus esculturas monumentales comenzaron a poblar espacios públicos. Algunos lo veían como símbolos de progreso, otros como imposiciones culturales que no representaban al país diverso y desgarrado que se vivía fuera de las ciudades. Esto generó una pregunta identitaria inevitable: ¿Botero representa a Colombia o representa una versión exportable de Colombia? Una Colombia dulce, teatral, amable, idealizada, lista para el turismo cultural y el consumo internacional. Pero también hay una lectura más delicada,
Tal vez Colombia rechazaba en Botero aquello que no quería ver de sí misma, sus excesos, su ironía, su teatralidad, su contradicción, su capacidad de convivir con lo bello y con lo violento al mismo tiempo. Botero, incluso cuando no hablaba directamente del país, lo hacía en otro nivel. En el nivel de las proporciones distorsionadas, los cuerpos exagerados, las escenas que parecen inocentes pero esconden una crítica velada al poder, a la autoridad, al ritual social. Por eso su figura divide tanto. Porque Botero no es un espejo perfecto de Colombia, pero tampoco es una falsificación, es un reflejo raro, exagerado, incómodo y brillante de un país que tampoco encaja en los moldes esperados. Al final, el país lo adoptó como mito cultural, pero un mito que se discute constantemente, lo celebra y lo cuestiona, lo presume y lo reniega, lo reconoce, pero no siempre lo abraza. Tal vez esa contradicción sea la prueba de que Botero, para bien o para mal, sí representa algo esencial en la identidad colombiana, la imposibilidad de quedarse quietos en una sola interpretación. Al final, la pregunta que rodeó a Botero durante toda su vida, si es arte o mercancía, revela menos sobre él y más sobre nosotros, sobre cómo miramos, cómo consumimos y cómo decidimos qué merece prestigio en el mundo del arte. Botero fue demasiado popular para la élite, demasiado clásico para los contemporáneos, demasiado exitoso para los puristas y demasiado latinoamericano para las instituciones que tardaron décadas en reconocerlo. Y aún así, su obra sobrevivió a todas esas resistencias. Porque nos guste o no, Botero logró algo que pocos artistas logran: crear un lenguaje propio, reconocible y expansivo, capaz de circular por museos, plazas públicas, casas de familia, aeropuertos, libros escolares y ferias internacionales sin perder su identidad. Fue arte, fue mercancía, fue símbolo, fue marca, fue oficio, fue contradicción. Y tal vez por eso provoca tanto, porque encarna la incomodidad central del arte contemporáneo. Nos obliga a admitir que la frontera entre lo elevado y lo comercial, entre lo intelectual y lo popular, no es tan clara como nos gustaría. Lo que queda al final no es el escándalo, ni la discusión, ni las críticas. Lo que queda es esa presencia volumétrica que siguió creciendo incluso cuando muchos querían reducirla. Botero incomodó al mundo del arte porque demostró algo simple: que el mercado no destruye el arte y que el arte no está obligado a pedir permiso. Y si hoy seguimos discutiéndolo es porque su obra no fue un consenso, todo lo contrario, fue un conflicto. Y los conflictos, como ya sabemos, son los que verdaderamente perduran.